Qué hermoso es sincerarse delante de Dios, amén. Y ahí es cuando Dios se mueve. Yo estaba un poco como la hermana también. También ahí con miedo, con temor. Cuando vi el mensaje del pastor, lo vi al rato de que me había avisado. Y digo, estaba por ponerme a llorar adelante de mi esposo que estaba cocinando. Y me dice, bueno, ¿dónde la empiezo a orar? Y me fui a orar y me puse a llorar porque digo, Señor, ayúdame. Y bueno, y ahí uno empieza a sincerarse. Señor, perdóname por esto, Señor. Perdóname porque siempre te digo, Señor, yo quiero que cumpla tu propósito en mí. Pero ahí cuando el Señor quiere usarme, quiere que yo trabaje para Él, ahí como que quiero retroceder. Pero bueno, amén, esa es nuestra naturalidad, amén. Pero amén, cuando uno ahí entra en lo espiritual, amén, se va el temor, amén. Se va, amén, el miedo, amén, porque es Dios, amén. El Espíritu Santo el que está trabajando, amén. Yo voy a compartir en Romanos 8, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Romanos 8. Es largo, amén, pero vamos a compartir algunos versículos nomás. El título ya dice, viviendo en el Espíritu, amén. ¿A cuánto nos cuesta vivir en el Espíritu, amén? Quizás vivimos hoy una semanita y después ya vivimos en la carne. Porque a mí me pasa, amén, y Dios sabe que no es mentira, amén. Por eso vamos a leer, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siéntese, mi hermana, amén, así, y yo sigo leyendo, así no se cansa. Dice, amén, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Vamos a compartir hasta ahí. Y después seguimos leyendo. Amén. Dice acá, amén, comenzando. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Así que no hay condenación para nosotros. Amén. Pero muchas veces nuestros actos nos hacen que alcancemos, amén, esa condenación. Amén. Porque no queremos vivir, como dice ahí, en el Espíritu. Amén. Dice, amén, los que no andan conforme a la carne. Y qué difícil, amén, es no andar conforme a la carne. Amén. Dice, sino conforme al Espíritu. Amén. Que Dios nos ayude, amén, a vivir conforme al Espíritu. Amén. A ser guiado por su Espíritu. Amén. A pensar, amén, como Dios pensaría. Amén. Porque nuestro pensamiento no es de Dios. Amén. Porque nuestro pensamiento, yo esta semana estuve ahí con unos pensamientos y te llevan al mal, a enojarse, quizás a gritar, quizás a muchas cosas, ¿ven? Por eso acá dice,
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Y cuando andamos en la ley del Espíritu, no hay condenación. Pero cuando uno anda ahí en su carne, tenemos ley, que es la palabra de Dios. Amén. En un capítulo anterior, Pablo decía que si en la palabra no dijera, en la ley, no codiciarás, él no sabría lo que era la codicia. Amén. Y que quizás estaba codiciando o estaba codiciando. Por eso nosotros tenemos una ley. Amén. Y esa ley es la que nos instruye, nos va guiando lo que está bien y lo que está mal. Por eso, amén, si dice, no codiciarás, y entonces cuando uno codicia, entonces está yendo en contra del Espíritu, amén. Y esa ley es la que nos empieza a juzgar, amén. Por eso, amén, hay que vivir conforme al Espíritu, amén. Porque sabemos que lo que está en la ley, que no se puede hacer, nuestra carne quiere ir de continuo, amén, a hacerlo. Nuestra carne, amén, no se quiere sujetar a la ley del Espíritu, amén. Dice, amén, acá su palabra. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Mire, si no fuese por Cristo, hoy quizás ni alcanzaríamos a cumplir la ley. Porque era cumplir la ley a rajatabla. Amén. No había ahí sombra de variación. Amén. Por eso Dios mandó a su Hijo, amén, para que Él también vino, amén, como hombre, como nosotros, amén. Él también sentía lo que nosotros también sentimos, amén. Pero dice que enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, amén. Y ahí cuando Cristo murió y resucitó, condenó al pecado, amén, en la carne. Por eso es necesario que nosotros condenemos al pecado en nuestra carne, amén. ¿Y cómo cuesta? Porque nuestra carne no se quiere crucificar, amén. Nuestra carne no quiere someterse, amén. Nuestra carne no quiere doblegarse, amén. Quizás uno en su mente o el Espíritu Santo le dice, anda a orar, porque a mí me pasa. Y yo digo, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque si me voy a orar ya se me atrasa esto. Y ahí ya estamos andando conforme a nuestra carne, amén, porque el Espíritu nos guía, amén. Pero nuestra carne a veces ahí domina más. Por eso, amén, Él vino, amén, dice, condenó al pecado en la carne, amén. Y nosotros tenemos a su Espíritu Santo, amén. Él nos dejó al Consolador, amén. Aquel que nos va a guiar, amén, ahí a crucificar nuestra carne, amén, porque cuesta. A mí me cuesta, amén, no sé usted, quizá usted es más espiritual que yo y no le cuesta, amén, gloria a Dios. Pero bueno, a mí me cuesta, amén. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea que no vamos a cumplir la ley, o sea, su palabra, si el Espíritu Santo no está en nosotros, amén, si no andamos conforme al Espíritu, amén. Porque el Espíritu hace que la carne se sujete para poder cumplir la ley. Así que si andamos conforme a nuestra carne queriendo cumplir la ley, no vamos a poder. Porque su carne la va a llevar para allá y la ley, y bueno, la va a sentenciar, amén, porque es la ley. Así que dice acá su palabra, amén, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, amén. Y ahí uno ya se puede dar cuenta, amén, cuando uno está en la carne y cuando uno está en el Espíritu, amén, porque a veces el orgullo es más fuerte, amén. Quizás los demás se están dando cuenta
ahí, santo, pulcro, inmaculado, no, yo uso pollera y voy a todos los puntos. Pero no, mi hermana, ¿ven? Acá en su mente, usted sabe cuando se está ocupando, ¿ven? De lo espiritual o de su carne, ¿ven? Cuando nos ocupamos de lo espiritual, pensamos en que tenemos que orar por los enfermos, sentimos, somos sensibles, pero cuando estamos en la carne, ahí estamos maquinando. Porque me pasa, estoy maquinando y que mi esposo me levantó para que lo ayude y si él tiene que trabajar. Ahí ya ando pensando según mi carne, ¿ven? Y que llegó tarde el culto y ya me empieza a maquinar y ya no piensa, ¿ven? Conforme al Espíritu, ¿ven? Pero cuando uno piensa conforme al Espíritu, piensa bien de la hermana, ¿ven? Quizás no pudo llegar, bueno, estaba trabajando, bueno, pero vino, va a arrebatar ahí a lo último, ¿ven? Una porción, pero cuando anda una según la carne, ¿ven? Ahí se enciende, hermana, ¿ven? Amén, que el Señor la ayuda, amén. Dice, amén, su palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿amén? Dice, el ocuparse de la carne es muerte, amén. Y una vez sin darse cuenta empieza a ocuparse de la carne, amén. Y ya uno se queda viendo Netflix más tiempo. O sea, no digo que está mal, no, usted puede mirar, recrearse, mirar un rato, pero a veces nos lleva todo el día o toda la noche mirando una serie. Y ahí uno ya se tiene que dar cuenta, ¿ven? Que estamos, ¿ven? Ocupándonos en la carne, ¿ven? Y el ocuparse de la carne es muerte, ¿ven? No una muerte física, amén. No porque usted esté mirando Netflix hoy se va a morir, amén. Pero su espíritu se va a apagar. Y de a poquito, sin darse cuenta. Y después venía el culto y, ¡ay, cómo costó! Y al último recién entró en la presencia del Señor. Y gloria a Dios, porque entró. Y ya el próximo culto ya no va a poder. Porque su carne se está ocupando y su pensamiento en la serie. O quizás no en una serie, en su trabajo, en sus hijos y en cuántas cosas que hacemos, amén. Por eso me dice que el ocuparse de la carne es muerte, ¿ven? Una muerte espiritual, amén. Nos empezamos a apagar, el Espíritu Santo empieza ya a contrictarse, amén. Y no es que el Señor no está, amén. Nosotros lo estamos corriendo. Y lo corremos un poquito y ya después su carne ya no quiere orar. Y no puede estar pensando lo que pasó en el capítulo anterior de Netflix. ¿Cómo sucedió eso? Y no lo ocupamos, amén, del Espíritu, amén, de orar, amén, por lo que necesitan, amén, en cuánto están pasando enfermedades, dificultades, necesidades, cuántas almas se están perdiendo, los jóvenes, la droga, las adicciones, y nosotros mirando Netflix. Mire cómo a veces perdemos el tiempo, amén. Y dice, amén, su palabra, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, amén. Porque cuando uno se empieza a ocupar de su carne, ya no hay paz. Ya uno anda ahí medio nervioso, medio turbado, preocupado, porque claro, el Espíritu Santo empezó a menguar. Y la paz no está. Si no está su presencia, si no está su Espíritu, no hay paz, amén. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, amén. Hay uno cuando ya entró en la carne, ya no puede, amén, sujetarse a las cosas de Dios, amén, porque es más fuerte ya. Pero dice acá, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que si vivimos según nuestra carne, es en vano, amén, que quizás vengamos todos los cultos, porque no le agradamos a Dios.
Porque si yo me pongo no de ejemplo, porque Agostina, si te ocupas de tu carne, por más que uses pollera todo el día, no le estás agradando a Dios. Y mire que me ha costado porque soy joven, tengo 25, y usar pollera y ir de pollera donde yo voy de pollera. Y al principio me ha costado un poco. Y lo cuento porque es algo que tuve que pasar, amén, un proceso. Porque yo un día le dije al Señor, yo usaba en el altar la pollera muy ajustada, se me marcaba todo. Mi cuerpo, bueno, no es el que tenía antes, ¿no? Ahora estoy más gorda. Pero bueno. Y sabe que un día le dije a Dios porque mi esposa y mi mamá me decían, usa muy apretado, no queda bien. Y yo un día me enojé y dije, el día que yo me case voy a usar pollera suelta y larga. Porque yo sabía que debía, en reverencia a Dios, amén. No para agradar a nadie, sino en reverencia a Dios, porque yo sabía cómo vestía antes, porque yo sabía las cosas que hacía. Y a causa de eso también atrajo muchas cosas, amén. Entran muchos, amén, deseos en el cuerpo, amén. Y no solo en un amén, sino en lo que están, amén. Por eso una mujer debe cuidarse para cuidar a su hermana, amén. Porque no todos vivimos según el Espíritu, amén. No todos andamos, amén, en el Espíritu las 24 horas del día, amén. Y perdóname a los varones, amén, pero los varones son varones. Y los varones también deben de vestir de una forma, amén. Porque las mujeres también somos mujeres, amén. Y usted está entendiendo, amén. Y sabe que cuando me casé llegó el momento. Ahí venía. Vos dijiste esto. Pero fui rebelde. Un día me enojé, cobré la asignación de mi nene. Yo me había comprado 2 jeans. Y fui y me compré los 2 jeans. Y sabe que me los puse y empecé a acordar de una manera, hermano, que ni yo sabía por qué acordaba tanto. Y no me entraban los jeans. Y yo dije eso porque yo le dije al Señor que iba a usar pollera. Así que lo que uno dice, ojo, porque hay que cumplirla, amén. Así que bueno, le conté este poquito, amén, porque es parte de vivir, amén, según el Espíritu, amén. Porque dice acá, amén, dice su palabra, más nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, amén. Y todos queremos ser de Dios, amén. Y todos queremos agradarle a Dios, por eso estamos acá. Por eso venimos, por eso nos esforzamos. Por eso dejamos cuantas cosas de este mundo, porque queremos ser de Él. Porque un día nos sedujo, porque Él un día nos atrapó de una manera, nos amó. Yo buscaba el amor en los hombres, las amistades. Quería sentirme amada, querida, y no encontré el amor. Pero lo encontré en Dios, amén. Cuando Él me abrazó ahí con su fuego, con su presencia, me sedujo más que cualquier persona. Fue algo tan tremendo, amén, que ya no importaba. Yo antes decía, cuando quedé embarazada de mi hijo, yo no voy a dejar que alguien lo cuide y yo me voy a ir a bailar. Y tenía ese pensamiento. Pero ya cuando lo conocí a Él, ya no podía, amén. Ya quería estar para Él, para Dios, amén. Era algo que yo oraba, amén. Y quería estar ahí continuamente y me arrodillaba en mi cama y estaba todo el tiempo ahí orando y yo quería sentir más. Y cada vez que me oraba yo quería sentir su presencia, amén. Y como decía mi hermana muchas veces, con el tiempo nos conformamos, amén. Con el tiempo como que ya menguamos esas cosas y vamos, lloramos y ahí estamos siendo como lo escriban los fariseos, amén, con esa oración
el espíritu, amén, con un corazón que quiere, amén, sentir su presencia, con un corazón que anhela que ese fuego, amén, lo atrape, porque ya por costumbre, porque ya quizá oramos rapidito porque estamos preocupados en otras cosas que hacer. Y esto es parte de vivir en el espíritu, amén. Dice, amén, su palabra. Dice, acá, amén, dice, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, amén. Si el espíritu de Cristo, amén, dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia, amén. ¿Y cuándo uno puede hacer justicia? No justicia, amén, por mano propia o no. Justicia, amén, cuando uno busca, amén, en la oración, cuando uno clama, cuando uno ora, amén, vive a causa, amén, de Dios, amén, porque Dios nos justificó, amén. Porque Dios en la cruz, amén, lo justificó a usted y a mí, porque éramos pecadores, amén. Porque hablábamos malas palabras por nuestra boca, porque nos alcoholizábamos, porque quizás se drogaban. Yo no me llegué a drogar, pero sí me alcoholizaba mucho. Pero Dios me justificó, amén. Con su sangre me limpió. Y dice su palabra, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, amén. Miren lo importante que el Espíritu de Dios mora en vosotros, amén. Dice que Él vivificará. Y muchas veces en el camino del Señor, al pasar los años empezamos a secarnos. En vez de estar ahí ferviente en el Espíritu, uno se empieza a secar. Porque uno ya se conforma, porque uno quizás ya alcanzaron un cargo, alcanzaron algo que anhelaban, porque alcanzaron lo que quizás en su momento anhelaban y ya se conforman. Pero yo siempre digo que hay más. Yo siempre digo que hay más, amén. Dice su palabra, y mayores cosas harán en mi nombre, amén. O sea que hay más, amén. Dice, yo siempre me quedo, amén, porque es una palabra, amén, que quizás en un momento lo hicieron sentir tan incapaz a mí y a mi esposo, que yo siempre decía, pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso dice su palabra. O sea que en usted hay autoridad de parte de Dios. En usted hay algo de Dios, amén. Muchas veces no queremos nada o no hacen sentir nada, pero su palabra lo dice, amén. No porque tengas un cargo, un ministerio, no podés, amén, poner tu mano y que los enfermos salen, amén. Muchas veces necesito sentir eso. No, ustedes no pueden. No, ustedes no. No, fulanito sí está preparado, pero ustedes no. Pero yo me tomo de su palabra y hasta el día de hoy nos tomamos de su palabra. Y lo puedo ver y puedo ver cuando le pongo la mano a mis hijos, cuando están enfermos, cuando yo veo que hay algo que no es de Dios. Y veo que el poder de Dios está. Y el poder de Dios está en usted, amén. Por eso, amén, cuidemos, amén, lo que es del Espíritu, amén. Porque entrar en la carne es algo fácil, algo rápido. En un segundo usted se encuentra en la carne, pero entrar en el Espíritu, cuide, mi hermano, amén. Cuide porque cuesta entrar, amén. Porque la carne es rápida para pisar, amén, y salirse. Pero hay que sostenerse, amén, en ese camino angosto. Hay que permanecer en ese camino angosto, amén.
que muchas veces cuesta porque en ese camino angosto uno tiene que menguar, uno tiene que ahí bajar para que Él crezca, amén. Uno tiene que desechar el ego, desechar la altivez, la soberbia, uno tiene que desechar el enojo. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta sacar el enojo? A mí me cuesta. Y muchas veces por una tontería me enojo y ya no puedo. Ya el Señor ahí lo contristé porque creció más el enojo que su espíritu. Por eso cuide lo que es del Señor, amén. Cuidemos porque tenemos algo tan grande y tan valioso y una salvación que muchas veces no pensamos, pero Cristo viene. Y quizá yo muchas veces decía, pero ¿cuándo será ese día que Cristo venga y arrebate a toda la iglesia y que todos partamos con el Señor? Pero Cristo también viene individualmente. Cristo ya está viniendo individualmente y no nos damos cuenta. Por eso es importante, amén, estar en el Espíritu, amén, para poder ser luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo que cada día se corrompe más. Así que eso es lo que yo quería compartir, amén. Algo que también el Señor habla a mi vida, amén. Que viva en el Espíritu, amén. Aunque cueste, aunque a veces, muchas veces vivir en el Espíritu trae sufrimiento, amén. Pero porque nuestra carne no quiere, amén. Porque nuestra carne ahí quiere todavía seguir deleitándose. Así que bueno, eso es lo que yo le comparto, amén. No se enoje. Es para bien. Es para disfrutar, amén. Usted toma lo que usted siente y considera que es para bien, y lo que usted considera que no es para usted, lo desecha. Pero no deseche su palabra, amén. Esta es su palabra. Puede desechar lo que yo dije, sí, pero su palabra es esta. Y su palabra dice viviendo en el Espíritu. Así que, aunque cueste, Señor, ayudarnos, tenemos que vivir en el Espíritu. Les paso a la coordinadora.